Bien, hermano, lección número 181, la Biblia y su canonicidad, tercera parte, dice la introducción. Este día del Señor daremos continuidad al tema iniciado hace un par de semanas anteriores, que nos enseña acerca de la canonicidad del Nuevo Testamento. Veamos lo que aprenderemos en esta interesante lección relacionada con la palabra de Dios. El punto número 1 es pruebas de canonicidad, que también se aplicó al canon del Antiguo Testamento y fue un poco distinto, pero también con la misma precisión, voy a decirlo así, o con la misma control para no caer en falsedades respecto al canon del Nuevo Testamento. Pruebas de canonicidad, letra A. La prueba principal de canonicidad, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es que la escritura inspirada llevaba el sello de la autoridad canónica desde el momento de su inspiración por el Espíritu de Dios. El solo hecho de que el Espíritu de Dios haya movido a aquellos redactores humanos, entonces ya es prueba de que es palabra de Dios. No necesita una prueba de canonicidad humanamente hablando para oficializar y decir, bueno, este libro sí fue inspirado, no sé si es catalogado dentro del canon bíblico. No, es sencillamente es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque así dice el Señor, dijeron los redactores, porque vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto es lo que yo recibí del Señor, lo que también les he enseñado, dijo Pablo. Letra B, hubo básicamente 5 principios guías que utilizaban para determinar si un libro era o no canónico o era o no de la Escritura. Número 1, es autoritativo. Número 2, es profético. Número 3, es auténtico. Número 4, es dinámico. Y número 5, dicho libro, o en este caso, dicho rollo, fue recibido, reunido, leído y usado. Es decir, fue aceptado por el pueblo de Dios. Quiero decirles, hermanos, antes de entrar al punto número 2, el canon bueno, ahí dice Antiguo Testamento, pero me equivoqué, es Nuevo Testamento, vamos a tratar de corregir eso. El canon del Nuevo Testamento, hermanos, bueno, el canon del Antiguo Testamento, los libros, los rollos, más bien, del que componen los libros del Antiguo Testamento, pues los que se encargaron de enmarcar, de determinar su canonicidad o no, fue el pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Israel. Porque estamos hablando de la etapa del Antiguo Testamento, muchos años atrás y décadas atrás, de la venida del Señor Jesucristo, de Juan el Bautista y en la época en que comenzó la era cristiana. Porque en los tiempos de Jesucristo ya había el Antiguo Testamento escrito, es más, ya había una traducción, una revisión o una traducción del Antiguo Testamento, de la ley, la Torá, los profetas y las escrituras, la Torá, el Ketubim, y no recuerdo cómo se llamaba el otro en este momento. Sin embargo, en las 3 secciones que componen el Antiguo Testamento hebreo, ya corría, es decir, lo compilaron y lo supervisaron y lo compendiaron el pueblo de Dios. El Nuevo Testamento fue la iglesia de Cristo. Fueron creyentes, tanto judíos como gentiles, pero el pueblo de Dios ya sin barreras, aquellos creyentes, la iglesia. Ok, punto número 2, hermanos, vamos a mirar el canon del Nuevo Testamento, letra A. Los libros canónicos del Nuevo Testamento son aquellos que llegaron a tener reconocimiento general, ya no del pueblo de Dios de Israel, sino de las iglesias cristianas, como escritos genuinos y auténticos de autoridad, ¿qué dice? Apostólica. Cuando digo autoridad apostólica o cuando mencione autoridad apostólica, hermanos, me estoy refiriendo, voy a brincarme a la letra D. Me estoy refiriendo, por ejemplo, dice la letra D, el término apostólico, entre comillas, no significa necesariamente
que tiene a un apóstol como escritor o el autor de determinado libro o rollo, sino que se refiere al respaldo o a la aprobación de los apóstoles. Eso era parte, hermanos, ya miramos o vamos a mirar hoy en la noche el don de apóstol. Sin embargo, parte del ministerio y del llamado de Dios a los apóstoles era eso justamente, era dar aprobación o dar respaldo a los rollos o a los escritos de otros apóstoles o de otros siervos del Señor, que no eran necesariamente apóstoles, como por ejemplo los evangelistas no fueron apóstoles, y otros Filemón, por ejemplo, no fue apóstol. Sin embargo, el respaldo de ellos, la autoridad que ellos decían, ok, este es un rollo, esta carta del hermano Juan, está bien, puedes leerla aquí, esta carta fue escrita para la iglesia de la Odisea y para allá, decía Pablo, está bien, esto es palabra del Señor, fue inspirado por el Señor. El hermano Juan, Dios le reveló al hermano Juan y que escribiese esta carta, es decir, Apocalipsis, pero era una carta, Apocalipsis básicamente es una carta de Juan a 7 iglesias. Así que no escribió 7 cartas, escribió una carta y era leída en la Odisea, en Esmirna, en diferentes lugares. Así que sabían por el respaldo apostólico que era palabra de Dios, que había sido supervisado, inspirado por el Espíritu de Dios. Corrían otros escritos falsos después de que los apóstoles murieron, pero cuando estos murieron, pues obviamente si la parte de la labor del don de apóstol era supervisar la compilación de los libros o de los rollos que fueron inspirados por el Espíritu Santo y determinar si eran canónicos o no, obviamente cuando murieron el último apóstol, pues entonces ya se cerró más bien el canon del Nuevo Testamento. Coincidieron los tiempos, Dios es exacto y preciso en todo, hermanos. Así que los libros canónicos del Nuevo Testamento, letra A, son aquellos que llegaron a tener reconocimiento general de parte de las iglesias cristianas como escritos genuinos y auténticos de autoridad apostólica. Letra B. Cabe recordar que la iglesia cristiana o la iglesia de Cristo fue edificada sobre, dice Efesios 2:20, el fundamento de ¿quién, hermanos? De los apóstoles. Dice, fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, a los cuales Cristo les había prometido guiar a toda verdad mediante su Espíritu Santo. Vamos a dar lectura a Efesios 2:20 y a Juan 16:13. Efesios 2:20, por favor. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Exactamente, gracias. Nos dice la Biblia, hermanos, que la iglesia fue fundada, cimentada sobre la labor, la predicación, la doctrina, la obra de los apóstoles y de los profetas. Así que la labor de los apóstoles era respaldar las iglesias, orientándolas, dirigiéndolas, asesorándolas, exhortándoles, enseñándoles, guiándoles con esa autoridad que el Señor les dio a dichos apóstoles y también a los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Básicamente los predicadores. Silas me parece que el hermano Silas fue un profeta. Nos dice, encontramos en Hechos capítulo 13, eran profetas, es decir, era un predicador. El don de profecía o los profetas del Nuevo Testamento que tenían el don de profecía, no era la misma función que tenían los profetas o los videntes del Antiguo Testamento. Usualmente relacionamos y se asocia a los profetas del Antiguo Testamento con sencillamente predecir algún acto del futuro, ¿verdad? Porque esa era, Dios va a destruirles si no se arrepienten y va a venir ruinas y jamás se va a levantar esta ciudad si Dios la destruye. Eso es un evento profético, ¿no? Del futuro, quiero decir. Pero los profetas del Nuevo Testamento, hermanos, básicamente eran predicadores. Eran aquellos que daban a conocer el mensaje de Dios, así como los apóstoles, como
enviados o como misioneros, vamos a decirlo así, para predicar, ganar para Cristo a algunos, establecer una iglesia, capacitar a algún hermano, discernir qué hermano podía tener esa capacidad para poder dirigir una congregación, tuviese el don de presidir o de gobernar más adelante cuando ya los apóstoles no estuviesen con vida. Entonces ellos quedarían como los que gobernarían, administrarían o presidían la iglesia, una iglesia local. Así que cabe recordar que la iglesia de Cristo, letra B, fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, los cuales Cristo les había prometido guiarles a toda verdad mediante el Espíritu Santo que les fue dado. Juan 16:13. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Exactamente, gracias. Esto quiere decir, hermanos, que dijo el Señor Jesucristo, Dios, cuando venga el Espíritu Santo, les va a guiar a toda verdad. Es decir, les va a dar, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes permanentemente, le va a dar poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu de Dios les daría, hermanos, discernimiento espiritual a los apóstoles para poder entender y discernir. En este caso estamos hablando de la canonicidad. ¿Qué rollo o qué libro o qué escrito de los que encontramos ahora en el Nuevo Testamento, pues eran canónicos o no? No por el hecho de que Pablo, por ejemplo, como apóstol, pudo haber escrito un diario, pues no todo ese diario fue inspirado por el Espíritu de Dios. O no porque Juan fue apóstol del Señor, todos los escritos que él llevó a cabo fueron inspirados o fueron canónicos, ¿no? Solamente las 3 cartas que llevan su nombre, y Apocalipsis y uno de los evangelios. El hecho de que Lucas haya escrito toda la historia del libro de los Hechos y un evangelio que lleva su nombre, no quiere decir que todos los datos históricos que recabó Juan, todos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Dios les dio gracia, sabiduría y discernimiento espiritual a los apóstoles, básicamente, para poder definir cuáles fueron canónicos y cuáles fueron inspirados, cuáles no. Y las iglesias cristianas que se iban estableciendo, pues también Dios les dio dones para poder aceptar con beneplácito y con toda seguridad y certeza aquello que los apóstoles les decían. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Esto no es palabra de Dios. Esto sí. Estamos hablando del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, la iglesia de Cristo, con el paso del tiempo, hermanos, cuando vinieron los apóstoles y todo eso, ellos aceptaron el Antiguo Testamento como inspirado por el Señor. No hubo duda alguna. Estamos hablando del canon del Nuevo Testamento. Muy bien, letra C, ya se leyó. Además, la iglesia cristiana continuó en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Es lo que nos dice Hechos 2:42. Dice la Biblia en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Perseveraban, bueno, continuaban, anhelaban, pero se mantuvieron en la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía y otras más que se fueron iniciando con el paso de las décadas en ese entonces, después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Perseveraban, se mantuvieron en la sana doctrina, y eso, reitero, hermanos, mientras se mantuvieron con vida los apóstoles, los 12, y posteriormente Pablo, el apóstol Pablo, ellos estuvieron supervisando la labor de la canonicidad y la labor del establecimiento de las iglesias y de la fundación, establecimiento y el buen orden que debían de mantenerse. Pablo, acuérdense que en la iglesia de Corinto, Pablo estuvo ahí, la fundó, pero no el hecho de que Pablo la haya fundado quiere decir que era una iglesia perfecta, porque no la hay. De hecho, si me permite, a Corinto es lo peorcito de las iglesias que encontramos en las epístolas de Pablo. Y no porque Pablo haya fallado,
sino porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, le dijo Pablo, el apóstol Pablo a la misma iglesia. Dice Pablo, pues ya me tranquilizo un poco pensando en que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y se refería a la iglesia de Corinto, mundana, pagana, más mundanota que el mundo mismo, pero eran hermanos, eran cristianos, era una iglesia. Y fueron así no porque el Espíritu Santo falló, sino porque la iglesia no le permitió al Espíritu de Dios obrar con claridad y con libertad, como el Espíritu de Dios quiere trabajar en un creyente, en una iglesia. Así que Pablo le dijo, no, hermanos, así no se hace. Tienen dones, pero úsenlos bien. Y así que la carta de Pablo pues llegó a ser una epístola que perteneció al canon del Nuevo Testamento. Fue inspirado por el Espíritu de Dios. Estableció un orden en los cultos. Hermanos, no hagan los cultos como ustedes se les venga en gana, dijo Pablo. Tiene que haber orden. Todo debe hacerse decentemente y con orden. Si los que quieren profetizar, profeticen, pero si se les da la palabra, si no se les da la palabra, cállense la boca y participen de otra manera. Los hermanos que dicen tener profecía, los hermanos que dicen tener mensaje de Dios a través de una lengua extranjera, de otro idioma, pues no lo pueden hablar si no tienen un intérprete, porque las lenguas son dadas para la salvación de los incrédulos. Y la iglesia no va a ser edificada si alguien se para a hablar en otro idioma. La iglesia no va a ser edificada. La edificación es a través del don de profecía, por la predicación, no por hablar en otro idioma, decía Pablo. Así que si hay uno que dice que tiene lengua para la congregación sea edificada, pues no va a ser edificada si no hay quien la interpreta para que el resto la pueda conocer. Entonces no va a poder hablar en lenguas el hermano. Y si hay uno que le está interpretando y el otro dice que también tiene mensaje de Dios en otra lengua, no puede hablar hasta que el primero se siente. Y solamente van a haber 3, no todo mundo va a participar en un culto, decía Pablo. Debe de haber orden, debe de haber respeto, debe de haber formalidad, porque es para Dios, no es que todo el mundo puede hacer y decir y gritar y brincar, porque si entra algún indocto, dice Pablo, es decir, algún inconverso que no conoce a Cristo y llega al culto que estás desarrollando como invitado de alguien, el pariente de alguien, y ve que es un desorden, van a decir que es una bola de locos, aquí se van a ir. Es lo que dijo Pablo, hermano, lo estoy parafraseando. Pues todo esto, hermanos, fue inspirado por el Espíritu de Dios. Estaban los apóstoles, la iglesia del Señor tomó esto como palabra de Dios. Y usted y yo, que nacimos ya en esta dispensación, la misma dispensación de la gracia, o del Espíritu Santo de la iglesia, pues tenemos la palabra de Dios y damos por hecho que es palabra de Dios, porque fue inspirada por Él, por el Espíritu de Dios. No la cuestionamos. Letra D, hermanos, el término apostólico ya se leyó, ¿verdad? No significa necesariamente que tiene un apóstol como escritor o autor de determinado libro, sino que se refiere al respaldo o a la aprobación de los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, tuvieron mucho trabajo, tienen que viajar mucho. Ahora, la Biblia, el libro de los Hechos nos habla pues básicamente del apóstol Pablo, pero también Tomás, Bartolomé, Leví, Judas, el otro Judas, no el Iscariote, Matías y los demás apóstoles, Simón, pues tuvieron mucho trabajo, hermanos, andaban viajando, ellos no se quedaron en Jerusalén, había 1 o 2 apóstoles ahí, Pedro y Juan apoyando a Santiago, pero el resto salieron a predicar. Tomás, uno puede decir, ¿qué hizo Tomás? Pues si no creía, era muy incrédulo, pero Dios lo usó, hermanos, cuando vino el Espíritu de Dios. Sobre cuántas iglesias se habrá fundado, solamente Dios lo sabe, y las iglesias que se fundaron, y algún día lo sabremos cuando estemos en la presencia de Dios, pero todos ellos tuvieron una labor trascendental en la era apostólica, es decir, mientras los apóstoles vivieron, porque se estaba compilando, hermanos, los libros del Nuevo Testamento, se estaba reuniendo los escritos del Nuevo Testamento, cuando ya dijo Dios, estos libros, estos escritos son los únicos revelados, son los únicos inspirados, ya no hay más, aquí todo lo que la iglesia necesita saber, aquí está. Entonces, la labor de los apóstoles y aquellos dones revelatorios, pues terminaron su función. Dios es exacto, hermano, y murió el último apóstol. Bueno, letra E, las iglesias cristianas aceptaban las escrituras judaicas, es decir, el Antiguo Testamento, como palabra de Dios, y les daban en sus asambleas
es decir, en sus cultos, el mismo lugar que habían tenido en las sinagogas. Esto es importante y es significativo, hermano, porque los judíos tenían sus sinagogas, ¿verdad? Cuando había judíos fuera de Jerusalén, pues entonces ellos hacían construían una sinagoga. Cuando había 10 judíos por lo menos en una ciudad lejos de Jerusalén, pues ellos construían su sinagoga, se reunían ahí los judíos para tener prácticamente una sinagoga. Era prácticamente, hermanos, un templo, prácticamente. No le llamaban así, le llamaban sinagoga, pero era prácticamente un templo. Ahí tenían los rollos de la ley, tenían copias de la Torá, de los profetas, de los salmos, de los libros históricos, y ahí se paraba un ministro que era el encargado de la sinagoga, dirigía algunos cantos, repetían algunos pasajes del Antiguo Testamento, como Deuteronomio capítulo 6, el Shema que se le conoce, cantaban algunos salmos y luego se levantaba, abrían un rollo, lo leían y lo explicaban. Era prácticamente un culto como los que tenemos hoy en día en las iglesias cristianas. Así que ellos tenían las escrituras santas para ese pueblo judío, comunidad judía, pues era el Antiguo Testamento. Ahora, en la época de la iglesia, cuando ya se establecieron las diferentes congregaciones, es decir, el tiempo de la iglesia de Cristo, entonces los cristianos, los creyentes en aquel entonces, tomaban las escrituras judaicas, es decir, el Antiguo Testamento, dice aquí, y las colocaron en la misma estimación y en el mismo nivel de canónicos, de autoritativos, de palabra de Dios, pues, como lo hacían los judíos. Lo que decíamos, también para los cristianos en aquel entonces. Las iglesias cristianas aceptaban las escrituras judaicas, es decir, el Antiguo Testamento, como palabra de Dios, y le daban en sus asambleas o en sus cultos o servicios, los cristianos, el mismo lugar que habían tenido en las sinagogas por parte de los judíos. Qué interesante, ¿verdad? Letra F, por favor. Letra F. Mire. Letra F. Ok, dice, conforme aparecían los escritos de los apóstoles, conforme fue pasando el tiempo y los años, pues iban apareciendo en diferentes congregaciones, pues un rollo, es decir, una carta que Pablo le escribió a los filipenses, o que Juan le escribió a la iglesia de la Odisea, o que Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Colosas. Conforme aparecían los escritos de los apóstoles, se les añadía aquellas escrituras hebreas. Es decir, había congregaciones que pues trataron de ir buscando y de ir consiguiendo y recabando pues copias del Antiguo Testamento, copias de los rollos de las escrituras antiguas, es decir, del Antiguo Testamento, pues para tenerlas y poderlas predicar y enseñar. Moisés escribió esto, Josué escribió esto, Isaías dice esto. Y se acuerdan cuando el etíope, aquel africano, iba en su carroza, ya iba de regreso, y dice la Biblia que iba leyendo el rollo de Isaías. Ya traía, si no traía, obviamente no ha de haber traído todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ya traía uno de los rollos del Antiguo Testamento y lo tenía en su posesión. Quiere decir que ya, pues, los escribas o los escribanos o los masoretas ya tenían ya mucho trabajo, tenían que copiar muchos rollos para poderlos distribuir en diferentes sinagogas y en diferentes lugares que les solicitaban la palabra de Dios o los escritos canónicos. Y conforme iban apareciendo los escritos de los apóstoles, los iban añadiendo a esos escritos del Antiguo Testamento. Supongamos que nosotros como iglesia estuviéramos en aquel entonces, ¿verdad? En la época apostólica, pues ahí en algún lugar íbamos a tener guardaditos, pues no una Biblia, hoy tenemos la Biblia pues en un solo libro, pero ellos eran rollos, ya lo miramos, eran varios rollos, muchísimos rollos. Y supongamos que invitábamos a predicar a un hermano, vamos a tener una conferencia de la familia y va a venir el hermano Tomás a predicarnos, el apóstol Tomás. No lo conozco, pastor, no, pero vamos a conocerlo. Tiene mucho que hablarnos acerca de las enseñanzas que Cristo le dio. Y vamos a preguntarle, así que nos va a enseñar acerca de la iglesia, la familia, y a ver qué más nos puede enseñar. Y llega el tiempo y llega el apóstol Tomás. No,
sencillo y humilde, entraba, se presentaba, los saludamos y dirigíamos los cantos, los himnos. Ahora sí, hermano Tomás, le vamos a dejar el tiempo para que nos enseñe y nos predique la palabra, la palabra que Dios le ha dado a usted para nosotros. Pues él iba a sacar quizás algunos rollos del Antiguo Testamento o sencillamente se iba a poner a predicar y decir, bueno, quiero enseñarles lo que yo aprendí de Jesucristo cuando estábamos en el Sermón del Monte. Y comenzaba a predicar y enseñar. Y la iglesia lo recibió como palabra de Dios, aunque no eran escritos. Pero podía Tomás decir, hermanos, el hermano Pedro o el hermano Juan escribió hizo un rollo y tuvo unos escritos y él escribió acerca de la vida de Jesús. Yo no he tenido el cuidado de sentarme ni el tiempo de escribir parte de la vida de Jesús, su ministerio, pero Juan sí lo hizo. Mateo también se ha tenido el cuidado de escribir y el hermano, uno que es médico, él también ha tenido esa delicadeza de hacer algunos escritos de la vida de Jesús y cada uno le ha añadido algunos detalles muy interesantes. Si lo encuentran por ahí o si tienen contacto con ellos, llámenles para que vengan o solicítenle alguno de copia de esos escritos que ellos tienen porque son elementales para su crecimiento espiritual. Les compartía, les decía, les predicaba ese apóstol. Si no escribió Tomás, porque pues no escribió nada inspirado por el Espíritu Santo, pero seguramente habrá escrito muchas cosas, pero no inspirado por el Espíritu de Dios. Pero él podía decirles, hermanos, tenganla, si alguien puede viajar en tal lugar, en tal área, ahí lo pueden encontrar, localícenlo, invítenlo a predicar y díganle que si les puede traer alguna copia del rollo que escribió de la vida de Jesús. Entonces las iglesias ya cristianas trataban de contactar a otros para poderse ir formando un grupo mayor de las escrituras más recientes. Ya no del Antiguo Testamento, sino las del Nuevo Testamento de esa era. Así que conforme aparecían los escritos de los apóstoles, se les añadía aquellas escrituras hebreas y se les tenía en la misma aceptación sagrada. Quizás había hermanos que habían viajado a otro lugar de la iglesia por ejemplo, vamos a decir, de Filipos. Había ido algún hermano por cuestión de trabajo, había ido a Filipos, quizás de Colosas, había ido a Filipos y preguntó por la iglesia y ya llegaron a la casa donde estaba la familia reuniéndose y decían, hermanos, pues Pablo nos escribió, ahí estaba Epafrodito, hermanos, les traigo una carta de Pablo. Aquí está. Y aquel hermano de Colosas, hermano, pues, ¿por qué no cuando lean la carta, préstenmela para llevarla a Colosas para que allá también nuestros pastores y nuestros ancianos, pues nos puedan hablar un poquito de lo que Pablo les escribió a ustedes? Y trataban de contactarse, de ayudarse, de pasar las cartas, los rollos. No, finalmente, pues Pablo le escribió a Colosas, le escribió a Esmirna, a Pérgamo y a diferentes iglesias. Y debía haber sido una emoción, hermanos, y una expectación de saber, el apóstol fue y predicó allá, el hermano tiene un escrito, aquel Lucas allá andaba, alcánzalo, hermano, vas a llegar una semana y vete a aquella ciudad, ojalá que lo alcances y dile que si te puede hacer una copia o que te preste ese rollo de los escritos que él escribió de la vida de Jesús para saber más. Gracias a Dios, hermanos, hoy ya no tenemos que andar buscando a los apóstoles y los escritores. Ahora nomás tenemos que ir a una librería cristiana a comprar una Biblia, ya tenemos toda la revelación de Dios. Pero en aquel entonces los hermanos anhelaban y deseaban tener un rollo de los escritos que habían tenido a bien los apóstoles y otros hermanos, escribirles a ciertas iglesias. Conforme parecían, letra G, cada iglesia, hermanos, quería tener no solamente aquello que se le había escrito directamente a ella, sino también las copias de los demás escritos dirigidos a otras iglesias. Bien, hermano, me imagino que lo que pasaba antiguamente era lo que puede pasar hoy en día. Una iglesia, por ejemplo, puede invitar a un conferencista, a un pastor de otra iglesia que ya tiene experiencia y largo caminar en algunas áreas importantes y viene a predicar a una iglesia y algunos hermanos, el hermano Carlos Bringas estuvo predicando en el aniversario ahí con los hermanos de Rockford. Qué bendición. Pues vamos a invitarlo también nosotros. ¿Dónde está? Pues vamos a localizarlo para que nos venga a predicar. Pues ya no era para que nos dé una copia de la escritura, sino para que nos venga a predicar de lo que ya está escrito. ¿No?
Cuando vino el pastor Tomás hace 2 años al aniversario, estuvimos hablando a iglesias. Yo le hablé a algunos hermanos. Tengo aquí a un predicador, el pastor Tomás, lo invité a predicar, viene desde el Estado de México y es una bendición. Yo lo conozco desde que éramos jóvenes o prácticamente adolescentes y hemos crecido en el camino del Señor. Está haciendo la obra del Señor allá en su pueblo, en su tierra, y lo invité a predicar. Fue una bendición este fin de semana. No le gustaría, pastor, yo lo comparto, yo le pagué, nosotros como iglesia le pagamos la venida, no se preocupe por eso, pero tiene mucho que compartir. Le gustaría recibirlo como para que él dé a compartir la obra que están haciendo allá y sepan cómo está trabajando. Y la mayoría de los pastores que yo lo pude referenciar dijeron, pues sí, llámele, aquí está, y fue, ¿no? Y un hermano dijo, hermano, pues tengo conferencia de misiones la próxima semana, no te puedo dar el tiempo porque ya lo tengo lleno, pero ve, presenta la obra. Un pastor le dijo, y fue allí a Chicago y fue y presentó la obra. No pudo predicar, me parece, pero se dio a conocer, y el siguiente año lo invitaron para que él fuera uno de los predicadores de la conferencia misionera. No, vino, ya tenían la palabra de Dios, pero querían predicación de parte de un misionero para ellos, extranjero, de un predicador. Y así, hermanos, pues aquí estuvo Pedro, pues porque no me dijiste que vino. ¿Dónde anda? Pues que se iba a ir para Jope, y de Jope se iba a regresar a Jerusalén. Híjole, pues vamos a buscarlo para ver si puede venir a predicarnos y enseñarnos de las enseñanzas que recibió del Señor Jesucristo, y vamos a ver si tiene algo que compartir, algún escrito. Imagínense, qué emoción. Cada iglesia quería tener no solamente aquello que se le había escrito directamente a ella, sino también las copias de los demás escritos dirigidos a otras iglesias. ¿Se acuerda cuando estábamos, bueno, algunos, ¿verdad? Que estábamos chicos y salían las cartitas, no, las tarjetitas de los jugadores de béisbol, me acuerdo, cuando estábamos en la primaria. Y ya tengo el equipo de los Piratas, ya tengo el equipo de los Dodgers, ya tengo los de Nueva York, pero me falta esto. Y teníamos una, ¿cuál tienes tú? ¿Cuál te sobra? Pues me sobra, dámela, yo la necesito. ¿Y cuál tienes tú? Pues yo tengo 2 de sobra. Y ahí estábamos intercambiando. Me imagino que así estaban los hermanos. Llámala, Pedro, búscalo, tráetelo, porque queremos que nos predique, que nos enseñe de todo lo que aprendió cuando Jesús estaba aquí. Qué emocionante. Qué emocionante debió haber sido. Letra H, hermanos. Dentro del Nuevo Testamento, bueno, vamos, Miriam, por favor. Dentro del Nuevo Testamento hay indicaciones de que mientras los apóstoles aún vivían y bajo la supervisión de ellos mismos, comenzaba a hacerse para las iglesias colecciones de sus escritos que se colocaban a la par del Antiguo Testamento como inspirada palabra de Dios. Exactamente, muy interesante, gracias. Dentro del Nuevo Testamento hay, o sea, dentro de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, a eso me refiero con esta frase, dice, hay indicaciones en ciertos pasajes de que mientras los apóstoles todavía estaban vivos, dice, bajo la supervisión de ellos mismos comenzaba a hacerse. Dentro del Nuevo Testamento hay indicaciones de que mientras los apóstoles aún vivían y bajo la supervisión de ellos mismos, comenzaba a hacerse para las iglesias colecciones de sus escritos que se colocaban a la par del Antiguo Testamento como palabra inspirada de Dios. Es lo que estoy diciendo, hermano. Todavía estaban vivos los apóstoles, y cuando alguna iglesia se enteraba de que había recibido una carta de Pablo o de Juan, o de que Marcos había escrito parte de la biografía de Jesús, decían, ¿dónde está? Vamos a coleccionarla, la necesitamos, palabra de Dios. Eso es bendición. Ellos estuvieron frente al Señor, y los que no estuvieron frente a ellos, pues aprendieron de los que sí estaban, les preguntaron, indagaron, como Lucas, por ejemplo. No fue apóstol, pero él indagó, investigó diligentemente acerca de la vida de Jesús, dice Juan mismo, para escribírselo a Teófilo. Oh, excelentísimo Teófilo, me pareció muy bueno recabar información acerca de la vida de Jesús, y te la voy a poner por orden. Y empezó. Qué interesante. Así que las iglesias todavía sabían que los apóstoles andaban por ahí viajando y predicando y estableciendo iglesias, y los hermanos se preocupaban por coleccionar, por recaudar los escritos sagrados que ellos habían redactado para otras iglesias. Pues no nos importa, hermano Pablo, que tú le hayas escrito a la iglesia de Tesalónica. Nos parece muy interesante esa información que les has dado, y sabemos que es de parte de Dios, porque Dios te escogió.
Así que, pues vamos a ir, y si iban con la iglesia, hermano, pues ¿por qué no nos da una copia de la carta que el hermano Pablo les trajo? Y allí estaban los hermanos. Allí estaban esperando, pues vamos ahí con uno de los escribas para que nos haga el favor y vamos a hacer esto. Y lo escribían y se la llevaban a su iglesia. Hermano, ya traigo una carta, vamos a predicarla, pastor, mire, estúdiela y léala y luego nos las hace saber a toda la congregación. Así que, y lo miraban como palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Vamos a terminar con estos incisos nada más. Inciso número 1, Pablo reclamaba tener la inspiración de Dios en sus enseñanzas. Por eso estaban seguros, ¿no? Esto es palabra de Dios, esto no, pero esto sí, decían ellos. Pablo reclamaba tener la inspiración de Dios en sus enseñanzas. 1 Corintios 2:7. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Vamos a buscar esos pasajes. 1 Corintios 2. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hasta el 13. Al 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas en el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Exactamente, muchas gracias. Qué interesante, hermanos. Dice Pablo, les dijo a la iglesia de Corinto, dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros. Dios nos reveló a nosotros como apóstoles su palabra, su sabiduría, lo que ustedes no conocen, lo que yo no conocía, Dios nos los ha revelado. Dice, pero nos las reveló a nosotros a través del Espíritu. Y luego un versículo muy interesante es que el 13 dice, lo cual nos lo reveló y lo cual también hablamos, se los enseñamos. Dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, al Espíritu Santo. Dice, lo cual también hablamos, lo que recibimos de Dios, nosotros como apóstoles, es lo que estamos predicando. Y lo que hemos escrito también, lo que han sabido, pues, Dios nos reveló a nosotros, nos lo ha dado a saber, es lo que predicamos y es lo que escribimos a las iglesias. Así que Pablo reclamó, hermanos, tener la inspiración de Dios en sus enseñanzas. El Espíritu Santo nos las ha dado a saber. ¿Qué pasaje más? 14:37. 1 Corintios 14:37. Vuelve a reiterar o reitera Pablo, vuelve a recordarles a los hermanos de Corinto, capítulo 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Exactamente, gracias, Brad. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. A ver, dice Pablo, tranquilos. Si alguno de ustedes se cree predicador, se cree un profeta o se cree muy espiritual, quiero decirles que lo que yo les estoy escribiendo, pues esto viene directamente de Dios también. Porque había hermanos que habían puesto en tela de juicio la autoridad apostólica de Pablo. No, este hermano ni es apóstol, nomás vino aquí a ver qué podía obtener de bien, de provecho, y comenzaron a dudar y a hablar mal, a levantarle falsos. Y Pablo dice, a ver, hermanos, tranquilos. Entre su defensa, Pablo dijo, a ver, hermanos, si ustedes creen que ustedes son espirituales porque, o que predican, déjenme decirles que lo que yo escribo es palabra de Dios. Son mandamientos de Dios, no son míos. Dios me los reveló a mí para enseñárselos a ustedes, ¿no? Así que es palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13.
Para nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 2:13. Sí, dice aquí, exactamente, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis, ¿de qué dice Pablo? De nosotros. Ustedes, cuando fuimos a ustedes a predicarles, a enseñarles, lo que les dijimos fue palabra de Dios. ¿Sí está bien? Palabra de Dios. ¿Leíste bien? Sí, palabra de Dios. Cuando recibisteis, dice, oísteis de nosotros. Estoy en el versículo, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en nosotros como creyentes. ¿Qué le está diciendo Pablo a los hermanos? Hermanos, lo que nosotros fuimos a predicarles cuando estuvimos allá fue palabra de Dios y ustedes la tomaron como eso, palabra de Dios, no como palabras de hombres. Ustedes no se juntaron ahí en el culto cuando yo le estaba predicando, ustedes no estaban ahí averiguando y cuchicheando, murmurando y diciendo, a ver, se me hace que este hombre, este chaparrito, ni quién sabe de dónde vino, ¿verdad? Quién sabe, no trae ni Biblia, no trae nada, y nos está diciendo que él estuvo con el Señor, pero pues si él no vivió con Juan y él no vivió con Pedro, a mí se me hace que este no tiene, ni ordenado es. No estaban haciendo eso las iglesias. Pablo dice, hermano, yo estoy testigo de que cuando yo estuve con ustedes y les prediqué el evangelio y se formó la iglesia, se estableció, ustedes nos escucharon lo que yo les enseñé, palabra de Dios, porque les predicó palabra de Dios. Número 2, así también Juan, el apóstol, reclamó haber sido inspirado por Dios o el Espíritu Santo respecto al Apocalipsis. Aquí el pasaje es muy largo, es todo Apocalipsis capítulo 12, pero sencillamente en ese capítulo 12 de Apocalipsis, pues nos habla sencillamente de que recibió palabra de Dios. Apareció en el cielo una gran señal y comienza a hablar y empieza a decir y todo lo que Juan escribe, hermanos, es, pues yo estaba en el cielo, yo vi esto y me dijeron escribe y esto no. Entonces, lo que Juan estaba diciendo en su carta es que lo que yo les estoy enseñando a través de esta carta a las 7 iglesias de Asia Menor es palabra de Dios. Número 3, Pablo quiso que sus epístolas se leyeran en otras iglesias. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que lo que les estaba escribiendo era inspirado por el Espíritu de Dios. Colosenses 4:16, por ejemplo. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Colosenses 4:16. Dice en la Biblia, cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, le dijo Pablo a la iglesia de Colosas, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea también la leáis entre vosotros. Pablo le escribió a los colosenses, le dijo, hermanos, cuando lean la carta ahí, vaya un hermano, vaya una comitiva a la Odisea, y a la iglesia que está en la Odisea le dejan mi carta que le escribió a ustedes, este rollo, no el rollo que les echó, no, sino la carta que escribió en el rollo, y la carta que les escribí a la Odisea sea leída también en ustedes, en la iglesia de ustedes aquí en Colosas. Ahora, ¿cuál carta le escribió Pablo a la Odisea? Pues no sabemos. Le escribió una, pero pues no está dentro del canon, así que no sabemos qué les dijo. Pero no porque fue Pablo quien la escribió, pues iba a estar dentro del canon bíblico del Nuevo Testamento, ¿no? Quizá aquello no fue inspirado por el Espíritu de Dios, entonces no quedó ahí, pero fue de bendición, fue de ánimo para la iglesia de la Odisea y para la iglesia de... Entonces Pablo quiso que sus epístolas se leyeran en las diferentes iglesias. 1 Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Exactamente, le dijo, hermanos, por favor, encarecidamente, gracias. Encarecidamente, le dijo Pablo, cuando lean esta carta, esta primera carta a ustedes como iglesia, pues pongan mucha atención porque el pastor, el obispo se las va a predicar, les va a enseñar, se las va a leer, les va a explicar todo lo que viene aquí. Pero también dice,
que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Que no falte nadie. Díganle cuando vayan a un culto ahí en la casa del hermano fulano de tal, hermanos, Pablo nos escribió, así que no dejen de venir a los cultos porque voy a leerles toda la carta que me envió. Nadie debe de faltar, nadie debe de abstenerse, de ausentarse. Todos deben de venir por lo menos a estos 4 cultos seguidos porque voy a leer en 4 partes la carta. Así que hay algo que Pablo, el apóstol, este siervo del Señor, tiene que decirnos. Así que voy a estudiarla bien y les voy a leerla y se las voy a explicar lo que el apóstol Pablo nos ha querido decir como iglesia. Y una vez que la leamos aquí, pues entonces vamos a pasarla a otras congregaciones para que todos los hermanos de todas las congregaciones que tenemos aquí en la ciudad conozcan los escritos del hermano. Y 2 Tesalonicenses 2:15, y con esto terminamos. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Exactamente, muchas gracias. Pablo insta a los hermanos, a ver, la doctrina que yo les prediqué cuando estuve allá y la doctrina que les estoy comunicando y enseñando a través de mis cartas, de mis epístolas, dice Pablo, deben de estar firmes y retener esta doctrina que habéis aprendido, la que aprendieron, sea por palabra, es decir, cuando estuvo predicándoles personalmente, o sea por carta nuestra. Así que reténganla, es palabra de Dios. Cuando Pablo, creo, me parece que fue a la iglesia de Corinto, en el capítulo 7, dice el Señor, hablando del matrimonio y hablando de las nuevas nupcias y hablando de las mujeres solteras, que ya tenían edad para casarse y todavía no se casaban, dice Pablo, así está el asunto del celibato y todo este asunto. Esto es mandato del Señor, pero en un versículo dice Pablo, a ver, esto mando, no el Señor, yo, dijo Pablo, esta es mi opinión, esto es un consejo mío, es más, se los doy como, esto mando yo, dice Pablo, no el Señor. Este es mi parecer, esta es mi opinión y se las voy a dar a saber y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios, dice Pablo, así que se lo estoy dando y lo puso, hermano, como inspirado por el Señor, movido, supervisado por el Espíritu Santo. Si la palabra de Pablo no tuviese peso, hermanos, no les hubiera dicho nada, este es mi criterio, esta es mi opinión, dice, mando yo, y dijo mando yo, no el Señor. Y en otro caso dijo, manda el Señor, no, son palabras del Señor, no son mías, dice Pablo, para que los hermanos supieran. Pero eso es palabra de Dios, hermano. Es palabra del Señor. Vamos a detenernos aquí porque el tiempo nos es insuficiente para todo el tema. Así que si Dios nos lo permite, el próximo domingo vamos a terminar con la segunda parte de nuestra lección tan interesante en esta tarde. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.